Hola, este es un nuevo video para hablar de un tema eh, muy recordado hoy por hoy, que es el tema de Simón Bolívar, con ocasión de los 200 años de la batalla de Boyacá, que fue la que selló definitivamente la libertad de Colombia del Reino de España. Y es sobre el tema de Simón Bolívar. Si Bolívar fue un héroe o fue un traidor en esta gesta en esta guerra que hubo entre los países que se querían independizar de España y España. Bueno, mm, ¿por qué grabo este video? Pues resulta que aparte del derecho, aparte del cine, de la literatura, del arte y otros temas en los cuales ustedes han podido darse cuenta de cuáles son los videos que yo he grabado, también me interesa el tema de la historia. Y creo que no había grabado videos sobre estos temas. A mí pues desde hace muchos años, incluso desde pequeño, me gusta leer libros de historia, biografías. Y como soy abogado, pues la historia y el derecho están muy unidos, están muy concatenados. Bolívar, la figura Bolívar. Para los que no son colombianos, pues hoy se celebran, hoy es 7 de agosto del 2019, se celebran 200 años de la batalla de Boyacá, que es la batalla que pone, digamos, o sella definitivamente la independencia de Colombia del Reino de España. Quien lideraba el ejército independentista pues era Simón Bolívar, nacido en Venezuela. Y por el otro lado estaba el pacificador Pablo Morillo, que era el mariscal que había mandado el rey de España para reconquistar América para el reino ibérico, el reino de España. ¿Quién fue Bolívar? Pues obviamente los que somos colombianos, venezolanos, ecuatorianos, más o menos sabemos, o peruanos, bueno, sabemos más o menos quién fue Bolívar. Bolívar nació en Venezuela, nació en Caracas en 1783. Era hijo de una familia criolla muy pudiente. Los criollos pues eran los hijos de españoles o descendientes de españoles nacidos en América. La familia Bolívar era una familia muy, muy rica de Caracas, de Venezuela, tenían muchas haciendas. En esa época la riqueza a finales del siglo XVIII, principios del XIX, no se medía tanto en dinero, sino se medía en tierras. Una persona era rica si tenía muchas tierras y la familia Bolívar era en ese tema muy, muy poderosa, muy acaudalada. Bolívar pierde sus padres a temprana edad, queda en manos de un tío. El tío es quien le nombra unos preceptores, unos tutores. En esa época no se estilaba mucho que las clases altas mandaran a sus hijos a colegios, universidades, sino les nombraban tutores. Bolívar tuvo tutores. Dentro de los tutores más famosos pues está Andrés Bello, un famoso gramático, romanista, incluso redactor del Código Civil chileno, que es el mismo código que incluso adopta Colombia. Bolívar no se lleva bien con Andrés Bello y con otros preceptores que le nombra a su tío, y con el que va a tener una mejor relación va a ser con Simón Rodríguez. Se vuelven amigos. Simón Rodríguez utiliza una forma de pedagogía no basada en estarse en un salón de clases, metido en los libros, sino caminar, ir a las montañas, y mantiene incluso una relación de amistad muy, muy buena con Bolívar, muy fraternal. Bueno, después viene el grito de independencia. En el caso colombiano se da el 20 de julio de 1810. España estaba invadida por Napoleón, entonces aquí los criollos americanos aprovechan la guachafita y declaran la independencia de España. Bolívar se hace oficial del ejército español. Él viaja a Europa, allá se casa, vuelve aquí a América como un oficial español con su esposa. La esposa muere 7 meses después del matrimonio, se muere, María Teresa Rodríguez del Toro. Y entonces Bolívar sufre una transformación y él se da cuenta que pues viene ese proceso inevitable de independencia de España,
Las ideas liberales pues están germinando en Europa. Él ve eso cuando viaja a Europa y pues trata de aplicar todo eso que aprendió aquí en América. Como lo dicen, pues Bolívar fue hijo de su tiempo. Era la persona perfecta en el momento perfecto para liderar lo que después vendría. ¿Qué ocurrió? Que después del grito de independencia, en el caso colombiano, después del 20 de julio de 1810, vino lo que se llama la Patria Boba, que fue ese proceso de esa pelea que hubo entre centralistas y federalistas, entre Camilo Torres y Nariño, y no se definía un gobierno y una directriz de país. Tan es así que Bolívar le envía una carta a Camilo Torres en más o menos 1814 y le dice, mire, aquí estamos metidos en una pelea tonta. Mientras tanto, España se está preparando para enviar un ejército de reconquista y nosotros tenemos que prepararnos también. Al parecer se hace oídos sordos de la recomendación de Bolívar y efectivamente sucede lo que él había pronosticado. España y el rey de España sacan a Napoleón de España y el mariscal de campo que les ayuda a hacer eso es Pablo Morillo y lo envían a América a reconquistar las colonias. ¿Qué ocurre? Al principio fue un proceso pacífico, incluso al propio Morillo lo llaman el pacificador, pero después se torna violento ese proceso de reconquista porque se dan unas revueltas, matan a los españoles que Morillo deja después de haber llegado a América. Entonces en Bogotá impone el régimen del terror y nombra a su lugarteniente Pascual Enrile como presidente de un tribunal militar para pasar por las armas a quienes se habían levantado contra el rey de España. Dentro de esos, dentro de los más famosos, pues está Camilo Torres, Francisco José de Caldas. Sabio Caldas lo fusilan. Incluso está la anécdota, famosa anécdota que le dicen a Pascual Enrile, perdón, a Pascual Enrile, le dicen, ¿cómo va a matar a Caldas? Y Caldas es un sabio, es un científico, un genio. Y Pascual Enrile dice, España no necesita sabios. Y matan a Caldas. Lo mismo que a Torres y lo mismo que a otros criollos que se habían levantado contra España. Y empieza realmente ya la batalla por la independencia. Bolívar había iniciado lo que se llamó ese proceso de la guerra muerte, y era que en Venezuela, en la zona que era la Capitanía General de Venezuela, operó un realista llamado José Tomás Bóves, que al parecer tuvo una actitud un tanto hostil contra los criollos que se han levantado contra el rey, y pues hizo una carnicería. Pues Bolívar, para responder a Tomás Bóves, a José Tomás Bóves, pues le replicó con la famosa guerra muerte que muchos historiadores hoy en día le reprochan al Libertador. Dice, porque utilizó la fuerza excesiva, la violencia excesiva. Bolívar parte de Venezuela, entra por la zona oriental, por los llanos, para entrar por la cordillera oriental hasta lo que hoy es Boyacá. Y efectivamente se enfrenta contra el ejército de Pablo Morillo en el puente de Boyacá y derrota a los españoles. Y ahí es donde se sella la independencia de Colombia. Colombia no se va a formar sino hasta la constitución de Cúcuta, años después, la República de Colombia. Pero ya con la batalla de Boyacá se consolida el proceso de independencia. Cuando Bolívar llega aquí a Bogotá, pues es recibido como un héroe. Los españoles habían huido, obviamente, sabían que Bolívar le había ganado a los españoles en Boyacá, y Bolívar instaura la famosa Cruz de Boyacá, que es la condecoración que otorga el gobierno colombiano a las personas que mejores servicios le hacen a la República. Después, pues Bolívar emprende también la campaña del sur, libera Ecuador, Perú. Aquí en Colombia deja a Francisco de Paula Santander, que era el vicepresidente. Empieza ese rifirrafe con Francisco de Paula Santander, y empieza también, después de la liberación de esos 5 países, como esa pugna digamos, con los gobernantes de cada una de estas regiones. Pues la pugna que tiene con Páez en Venezuela, con Flores en Ecuador, con Santander en Colombia. Y Bolívar muere después, ya en 1830, en Santa Marta,
en San Pedro Alejandrino. Pero viene esa polémica. Entonces, Bolívar fue un traidor o un héroe al fin y al cabo. Pues formalmente, pues él, digamos, se levantó contra el ejército al que él pertenecía, que era el ejército realista. Él era criollo, pero pertenecía al ejército español, era oficial del ejército español. Desde un punto de vista, pues sí fue un traidor formalmente, pero al fin y al cabo, como lo digo, pues Bolívar fue un hijo de su tiempo. Era la persona perfecta en el momento perfecto, por su condición social, por su personalidad, por la forma en la que quedó ubicado, digamos, políticamente. Era la persona que podía impulsar ese proceso de independencia, por su capacidad económica, por la influencia que él tuvo en las ideas libertarias, haber viajado a España, ¿no es cierto? Haberse codeado en Europa con esas nuevas ideas que estaban germinando con el liberalismo, volver aquí a América y darse cuenta pues de los desmanes que ha producido, por ejemplo, Tomás Boves en América, estar al lado de Colombia, que Colombia no se definiera, o sea, que los criollos aquí en Colombia estaban en esas peleas estúpidas a ver quién iba a mandar cuando todavía no se ha consolidado el proceso de independencia, en esas leguleyadas. Entonces Bolívar cae como anillo al dedo, ¿no es cierto? Por su personalidad, digamos, un tanto prepotente, que llaman algunos, caprichosa. Algunos dicen que un guerrerista, que un carnicero, que cometió muchos desmanes, pero pues bueno, pues que también fue una guerra de independencia, y que de hecho Bolívar, le advierte a Torres sobre ese tema. Le dice, tenemos que evitar precisamente lo que va a suceder. Y fue precisamente esa falta de decisión de los criollos lo que lleva después a Bolívar a enfrentarse contra Pablo Morillo de la manera en la que se enfrenta. Es curiosa la anécdota que pues, después del proceso de independencia, Bolívar se reúne con Morillo para firmar como, digamos, como una especie de proceso de paz, digamos, como una especie de, sí, una especie de proceso de paz. Y la anécdota cuenta que cuando se reúnen Morillo y Bolívar, eh, Pablo Morillo va con todos sus oficiales y va engalanado con todo su uniforme del ejército realista, del ejército del rey de España, y que Bolívar llega montado en un burro con una ruana. Entonces que Morillo queda pues impresionado por ese motivo, porque pues, Bolívar llega de una manera muy sencilla, en cambio el otro viene totalmente uniformado. Y se da esta reunión entre ambos. Obviamente cuando Pablo Morillo viaja nuevamente a América, él dice, ojo, porque no nos podemos dejar quitar América. O sea, Morillo se va obviamente, como dicen vulgarmente, con el rabo entre las piernas, pero porque ya había sido derrotado, pero todavía quedan algunas facciones aquí españolas, el- contra las cuales Bolívar termina definitivamente y se consolida la independencia de estas 5 repúblicas. Pues Bolívar independizó Venezuela, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, bueno, y Bolivia, ¿no es cierto? Eh, Bolívar fue, como vuelvo e insisto, Bolívar fue hijo de su tiempo, era la persona perfecta por su personalidad, por su posición social, por su posición económica, por las ideas por las cuales había sido influenciado, por el profesor que tuvo, por Simón Rodríguez, ¿no es cierto? Desde el punto de vista intelectual, también por la posición de Colombia. Obviamente ustedes saben que hay una polémica posteriormente sobre su enfrentamiento con Santander, y pues la noche septembrina, cuando en 1828 a Bolívar le hacen un atentado en el Palacio de San Carlos y él tiene que huir por una ventana ayudado por su novia Manuela Sáenz. O sea, a Santander lo acusan de estar detrás de, de esa conspiración. Históricamente no hay indicios de que Santander hubiera participado en esa conspiración. Sí participaron santanderistas, o sea, adeptos al general Santander, pero nunca se probó que Santander hubiera participado, a pesar de que él fue condenado, incluso condenado a muerte. Lo que pasa es que la pena, la pena se la
se la conmutaron. Urdaneta le conmutó la pena a Santander y bueno, el destierro, váyase. No lo mataron a Santander, después Santander ya fue presidente de Colombia, incluso ya después de que había muerto Bolívar. Nunca se ha probado históricamente la participación de Santander. Entonces vino esa famosa pugna entre Bolívar y Santander y que Bolívar había sido el inspirador del Partido Conservador y Santander el Partido Liberal, pero no es verdad. Ambos partidos se formaron muchos años después y tanto como Bolívar como Santander profesaban igual ideas parecidas, ambos eran liberales, aunque Bolívar pensaba que tenía que haber un gobierno fuerte para consolidar la independencia, Santander era más partidario de una institucionalización, por eso a Santander le llamaban el hombre de las leyes, pero realmente la pugna entre Bolívar y Santander era una pugna más que todo de tipo personal, más que una pugna filosófica, ¿sí? Incluso por cosas tan simples como la fisonomía de ambos. Ambos pues eran unos generales. Bolívar era bajito, ¿no es cierto? No llegaba ni siquiera al 1,70, era menudito. En cambio Santander era alto, acuerpado, tal cosa. Entonces, claro, se sabe que Bolívar pues le gustaba, como dicen, andar de romance en romance supuestamente. Y pues sentía ciertos celos de Santander, aunque uno dice, bueno, pero venir aquí a decir que fue una pugna por cuestiones a ver quién era más pinta que el otro, a ver quién conquistaba más mujeres, no creo. No, eso es un ejemplo de cuál era realmente el verdadero enfrentamiento entre Bolívar y Santander. Y si bien es cierto, muchos partidarios de Santander eran antibolivarianos, Santander no era antibolivariano, ¿no es cierto? De hecho, cuando Bolívar se va a la campaña al sur, deja encargado a Santander de la presidencia, ¿no es cierto? Que los masones estaban con Santander y en contra de Bolívar, no porque Bolívar también era masón, él se había iniciado en la masonería en Europa. Bueno, entonces ese tema de si Bolívar era un traidor o si Bolívar fue un traidor o fue un héroe, no, Bolívar fue un héroe, fue la persona perfecta. Hoy se celebran 200 años de la independencia definitiva de Colombia, porque pues la independencia de Colombia se celebra el 20 de julio, pero el 7 de agosto se celebra la batalla definitiva, la batalla de Boyacá, ¿no es cierto? Entonces, pues sigue la polémica frente a la personalidad de Bolívar, pero la historia definitivamente pone a la gente a actuar como tiene que actuar, lo que llamaba Hegel la inercia de la historia, como el caso de Churchill en la Segunda Guerra Mundial. Siempre está la persona que se necesita en ese momento y Bolívar era la persona que se necesitaba en ese momento, con defectos, con fallas, con cosas buenas. Pues después se le hizo justicia a Bolívar porque se pensaba que muchas de las ideas de Bolívar, por ejemplo, de la unión de los países americanos, la famosa Carta Jamaica, donde se invitaba a que América fuera una gran potencia y que le hiciera contrapeso al gigante del norte, eso se desatendió y pues después nos dimos cuenta que Bolívar tenía cierta razón. La historia le ha hecho justicia a Bolívar desde ese punto de vista. El no prestarle atención a lo que se estaba gestando sobre Estados Unidos, sobre el resto de América Latina, y si pues América Latina se hubiera unido, seríamos hoy en día una gran potencia latinoamericana. También sobre lo que le tocó afrontar a Bolívar fue por ese motivo, ¿no es cierto? La famosa guerra muerte, donde él tuvo que en Venezuela recurrir a métodos muy sangrientos, precisamente por la guerra muerte que habían fraguado los realistas que no permitían ese grito de independencia. El tema de Tomás Boves, de José Tomás Boves, y después la batalla que hubo aquí o la guerra que hubo aquí ya en territorio colombiano, porque los mismos colombianos, pues aunque Colombia todavía no se ha formado, hicieron caso omiso de la advertencia de Bolívar. Si se hubiera formado un ejército poderoso, se hubiera podido contener incluso a Morillo en la llegada a Venezuela, desde ahí, y no haberlo dejado entrar, pero Morillo lo dejaron entrar hasta Bogotá. Si se hubiera escuchado la recomendación de Bolívar, no hubiera pasado las batallas que surgieron después, ni siquiera la batalla de Boyacá, se hubiera podido derrotar a Morillo incluso en Venezuela. Pero pues eso son hipótesis y no sabemos qué pasa si no sé qué.
¿Qué pasa, por ejemplo, si Hitler lo hubieran admitido en la Escuela de Bellas Artes y no hubiera sido un político, sino un pintor? Bueno, entonces son cosas hipotéticas que no valen la pena. Entonces, pues ahí queda el debate, invitar a las personas a leer sobre Bolívar. Ahora salió una nueva biografía, está la famosa biografía de Indalecio Liévano, está la biografía de Santander de Pilar Moreno de Ángel, para que lean todo este tema, conmemorar los 200 años de la batalla de Boyacá. Y yo pienso que la historia, y es lo bonito de esto, y por qué me gusta tanto la historia, porque la historia también nos explica por qué vivimos de cierta forma en el presente. Por ejemplo, porque yo hablo en español y no hablo no sé, en francés o en chino, sino en español. La historia nos da luces sobre el pasado, nos explica el presente, pero nos da una perspectiva sobre el futuro, que es lo más interesante, ¿no es cierto? Sobre el futuro de Colombia, ¿sí? Sobre el futuro y sobre lo que pensaba Bolívar de todos estos países y cómo los países latinoamericanos nos debíamos unir, cómo salir adelante. Y yo pienso que eso también tiene que ver no solo con los países, sino con las personas. Por ejemplo, países que están afrontando en este momento graves problemas, como por ejemplo Venezuela, Colombia, y el mensaje es la unión, es la cooperación, ¿no es cierto? Ese individualismo a veces excesivo que nos caracteriza a veces a los latinoamericanos. Tenemos que pensar más de forma grupal, más de forma en cuanto a los países, en cuanto a las sociedades, incluso en cuanto al continente, y salir adelante entre todas esas pugnas tontas, lo que llaman la polarización no sirve para nada. Hay que ser propositivos, hay que proponer cosas para salir adelante, no solo quedarnos en criticar, sino en proponer. Y yo creo que esa es la idea del libertador Simón Bolívar. Yo siempre he sido un admirador de Bolívar. Y pues sí, formalmente, pues él tuvo que, digamos, alzarse contra el grupo al que él pertenecía, ¿no es cierto? Y contra la institución a la que él pertenecía. Pero fue por la misma necesidad de la historia, era una necesidad en ese momento, y de la forma como se hizo, y ni siquiera fue por culpa de él, sino también por los errores de otras personas que llevaron a que hubiera esa respuesta que nos llevó a lo que hoy estamos. Gracias por ver este video, ojalá les haya servido. Si tienen algún comentario, crítica, me la comentan. Que pasen un feliz día, suscríbanse a mis canales y que estén muy bien. Muchas gracias.